Tengan todos muy buenas tardes, hermanos. Dios le guarde. Damos, como diría nuestro hermano Jeremías, gracias a Dios por nuestros hermanos de adoración. Una de las cosas por las que yo doy gracias a Dios por esta iglesia es por el grupo de adoración, porque aquí se canta con convicción de corazón. Y esa alabanza el Señor la recibe. Así que gracias damos a Dios por permitirnos estar acá en este último domingo del mes de febrero. Qué bueno es encontrarnos, venir a la casa de Dios. Bien dijo el salmista, apercibido de esta realidad cuando escribió por inspiración divina, que escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmos 84 en su parte B. Nosotros hemos hecho muy bien en venir, escoger estar en la casa de Dios antes que quedarnos en casa, en venir, escoger estar en la casa de Dios antes de irnos a otro lugar de manera innecesaria, pues Dios se deleita en derramar sus bendiciones cuando su pueblo viene a su santo templo a rendirle adoración. No porque Dios esté necesitado de nuestra adoración, sino todo lo contrario, nosotros estamos necesitados de adorar a Dios. Y Dios se complace entonces en derramar bendiciones sobre su pueblo. Ahora que continuaremos con este tiempo de adoración, pero a través de la palabra, de la predicación de la palabra, yo quisiera que me acompañen a orar para pedir la bendición de Dios, el favor de Dios en esta hora de predicar el mensaje de su palabra. Padre Santo y Dios de toda gloria, a ti hemos venido nosotros a adorarte, a rendirte pleitesía, porque tú eres Dios digno de ser alabado, oh Señor. Gracias por el privilegio que tú nos has dado en Cristo Jesús, de poder ser llamados hijos tuyos, de poder rendirte adoración, Señor, porque eso hace bien a nuestra alma, Señor. Gracias, oh Dios, por este tiempo de alabanza. Gracias, oh Dios, por este tiempo ahora de predicación de tu palabra. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu intervención, pues el predicador, al igual que mis hermanos, necesitamos escucharte a ti. Que seas tú, Señor, derramando gracia, que seas tú, Señor, hablando con poder a través de tu Santo Espíritu por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, porque queremos crecer en la adoración en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie hacia la meta, por lo que les pido ir una vez más a la epístola o carta a Filipos, a los filipenses, pues hoy vamos a abordar el tema, el capítulo 2, con el tema una vida digna del Evangelio. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2, los primeros 4 versos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis
por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El Señor sea alimentando nuestras almas a través de su bendita palabra. Cada vez que al leer la palabra de Dios, que al leer algún versículo, nosotros encontramos una conjunción, como por ejemplo la conjunción por tanto, con la cual ha iniciado el verso 1 de este capítulo 2, es atinado si pretendemos sacar un mayor provecho del texto, no de conectar lo que se dirá a continuación de lo que se ha dicho con anterioridad, o lo que antecede a este texto. Pablo había solicitado a los filipenses una sola cosa, y es que os comportéis como es digno del Evangelio, y es la esencia de este llamado que Pablo le hace a los filipenses, es el estar firmes en un mismo espíritu ante los embates del enemigo, estar unido por la fe del Evangelio. El Evangelio, como bien nosotros sabemos, según nos relata Romanos capítulo 1, es poder de Dios para salvación. Pero ese Evangelio también es poder de Dios para la unidad bíblica doctrinal de la Iglesia. Ese Evangelio también es poder de Dios para santificación de su pueblo. Pues, mis amados hermanos, la Iglesia del Señor no solamente está llamada a la unidad bíblica doctrinal, sino que también está llamada a modelar una vida digna del Evangelio. Iglesia bíblica en Cristo, sirve de poco conocer las doctrinas bíblicas del Evangelio si no vamos a vivir una vida digna del Evangelio. De hecho, Pablo tenía este sentir muy marcado en lo más profundo de su corazón, pues Pablo a otras congregaciones, en otras cartas, también tenía que dirigirse en este mismo tenor, donde le hablaba a las iglesias de vivir una vida digna del Evangelio. Mira cómo él le dijo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Más adelante a esta misma iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, pero verso 7, el apóstol le dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. A la iglesia ubicada en Colosas, allí a los colosenses, el apóstol le dice en el capítulo 1, versos 9 y 10 lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No sé, mis amados hermanos, si notaron que el conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría e inteligencia espiritual es para que vivamos una vida digna del Señor, una vida que le honre y no una vida que le deshonre. Cuando Pablo dejó a su consiervo Tito allá en Creta para que corrigiese allí las iglesias ubicadas en aquella isla, esto es lo que Pablo, o parte de lo que Pablo le
exhorta a Tito 2, versos 9 y 10, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por lo antes dicho, la conjunción por tanto con la que inicia el verso 1 del capítulo 2 de esta carta a los Filipenses tiene un trasfondo llamando a esta iglesia a la firmeza y a la unidad en la fe. Pero para que esta iglesia pueda estar firme, unida, debe estar dando frutos que adornen el Evangelio. En su vida cotidiana, la iglesia debería evidenciar cómo luce una vida que adorna el Evangelio. Y es que, mis amados hermanos, si una iglesia no evidencia en su cotidianidad una vida digna del Evangelio, sus miembros podrán estar juntos, pero no firmes. Sus miembros podrán estar agrupados, pero no unidos. De ahí la relevancia del mandato de Pablo en el verso 27 de: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Luego de esa conjunción, por tanto, el apóstol entonces pasa a resaltar unos requisitos condicionantes de una vida digna. Dice el verso 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nota que estas condiciones dependen de estar en Cristo. Él inició diciendo: si hay alguna consolación en Cristo, y de allí se desprenden las demás condiciones. Sin embargo, estudiosos dicen que ese sí condicional más bien debería traducirse como ya que existe, pues por estar en Cristo estos creyentes están internamente equipados en la consolación que viene de Cristo, están internamente equipados con el consuelo de amor que viene de Cristo, están en plena comunión en el Espíritu, pues el Espíritu mora en el interior del creyente. Pero más aún, tienen poder espiritual, porque una de las promesas del Señor Jesucristo era que cuando viniese el Espíritu Santo iban a tener aquellos creyentes, y por consiguiente nosotros también, poder. De manera que el creyente está equipado para vivir una vida digna del Evangelio. Tiene en su interior al Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo que le guía, que nos guía a toda verdad. Tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo, quien en esa comunión nos dota de poder espiritual para vivir en congruencia con las verdades bíblicas, con las verdades evangélicas. Por consiguiente, muchas veces no es por falta de equipamiento que el creyente no puede vivir una vida digna del Evangelio. Tampoco es
por falta de conocimiento bíblico que un creyente no vive en armonía con la palabra de Dios. Muchas veces tampoco es por falta de poder espiritual que un creyente no pudiera vivir la vida evangélica que está llamada a vivir. Pues Cristo prometió, como dijimos con anterioridad, que recibiríamos poder con la morada del Espíritu Santo. Entonces pudiera alguien preguntarse, pero entonces, pastor, ¿por qué razón muchas veces los cristianos no viven una vida digna del Evangelio? Porque muchas veces los cristianos quieren hacer su voluntad y nuestra voluntad no es buena, ni agradable, ni perfecta. En ese sentido, es sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios que podemos entonces modelar una vida digna del Evangelio, aprendiendo precisamente de las enseñanzas de Cristo, poniendo precisamente los ojos en el autor y consumador de la fe, observando precisamente el modelo de la vida de Cristo. Pues Cristo no solamente enseñó el Evangelio, Cristo lo vivió, Cristo lo modeló. Mira lo que dice Juan, capítulo 13, versículos 3 y 4. Esto cuando nuestro Señor estaba presto a ser entregado para ser crucificado. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor siendo el Dios encarnado, decide voluntariamente en esa última cena pascual con sus discípulos, pues horas después sería arrestado, entregado para ser crucificado, decide lavar esos pies polvorientos y sucios de los discípulos. Sabrá Dios si alguno de ellos tenía mazamorra, pero el Señor decidió lavar los pies. Lo cierto es que Cristo quiso, antes de su crucifixión, lavarle los pies, y esto es un acto de amor. Mira lo que en ese mismo capítulo 13, pero en el verso 1, dice allí la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el último momento, Cristo le modeló el amor a través del servicio, siendo Él el Señor. Siendo Él el digno de ser servido, Él lavó los pies de los discípulos. Pues Cristo está modelando la vida que agrada al Padre, la vida que es digna del Evangelio, por amor a su discípulo. Yo no sé cómo debieron sentirse los discípulos en ese servicio de lavarle sus pies, el Maestro. De hecho, Pedro no quería. ¿Y cómo, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí? Se resistió en un principio. Para los apóstoles era un
servicio, un trabajo denigrante. Pero así luce una vida digna del Evangelio. Nosotros acá, amados hermanos, en nuestra congregación, tenemos varios equipos de hermanos y hermanas que limpiamos la iglesia cada sábado. Sin embargo, estamos necesitando refuerzos que estén disponibles para que por amor a Cristo y a los hermanos involucrados podamos alivianar la carga, pues es el amor a Cristo y a su iglesia que evidencia una vida digna del Evangelio y que trae gozo, porque precisamente en el verso 2 de este capítulo 2 de la carta a los Filipenses, Pablo hace el siguiente llamado: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Una vez más, Pablo vuelve a rescatar el tema de la unidad. Pero sin amor hacia Cristo, sin amor hacia su iglesia, la unidad corre peligro. Completar mi gozo, dice Pablo, sintiendo una misma cosa, un mismo amor. ¿Qué puede obstaculizar vivir una vida digna del Evangelio? Bueno, una vida egocéntrica es fatal para poder vivir una vida que agrade al Señor. Mira lo que dice el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Aquí hay un mandamiento crucial que hay que hacer o prestar atención, y es que si pretendemos vivir una vida digna del Evangelio, y es la de hacer la voluntad de Dios, no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. La iglesia en Roma, antes de la llegada de Pablo, parecía una iglesia unida en un mismo sentir, parecía una iglesia que avanzaba, y de hecho era una iglesia que avanzaba, era una iglesia que el Evangelio se estaba propagando, era una iglesia que el Señor estaba usando. El apóstol, que no había llegado a Roma, en la carta a los romanos, en el capítulo 1, él les escribe diciéndole o expresándole ese deseo que él tenía de ir a Roma y visitar la iglesia, poder compartir con ellos, poder ser de bendición. Esto es lo que él le dice en el capítulo 1 de la carta a los romanos, comenzando desde el verso 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Dios está obrando en esta iglesia, su fe se está divulgando por todo el mundo, y Pablo quiere ir a esta iglesia para
confirmarla. Esta iglesia, pudiéramos decir, que estaba experimentando una especie de avivamiento espiritual. Pablo quería ir a Roma, Pablo quería afianzar esta iglesia, Pablo quería instruir a esta iglesia. Sin embargo, su llegada allí fue objeto de envidia por un grupo eclesial, que dejándose guiar precisamente por la envidia, dividieron la iglesia, aún predicando bíblicamente. Pues la motivación de su predicación, como hemos visto en otros mensajes, no era la de guiar a las personas a Cristo, era de guiar las personas hacia ellos. Una manera de buscar vanagloria, una manera de buscar el reconocimiento de los hombres, una manera de tratar de infligir aflicción a Pablo, pues definitivamente el ministerio de Pablo era reconocido por todas partes. El Señor estaba respaldando de manera poderosa este ministerio, y al llegar a Roma, pues un grupo tuvo celos, tuvo envidia de Pablo, y por consiguiente, aunque hacían las cosas bíblicamente, aunque predicaban bíblicamente, sus motivaciones eran pecaminosas. Probablemente debido a esta experiencia vivida por el apóstol Pablo allá en aquella iglesia romana, y al daño que esto había causado a la iglesia, el apóstol quiere advertir y ordena a estos hermanos en Filipos a no hacer nada por vanagloria, a no hacer nada por contienda. Y mis hermanos, déjame decirte que donde Dios está obrando, Satanás también quiere obrar. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Tú puedes estar seguro que si la iglesia está muerta, Él se queda de brazos cruzados. Ahora, si la iglesia está despertando, Él va a procurar echarle una pasta de jabón al sancocho. Y tú y yo tenemos que estar apercibidos de esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pero lo que puede frenar la envidia, la contienda, la vanagloria, lo dice la parte B de este verso 3. Dice allí: antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Mis hermanos, sin un espíritu de humildad, no es verdad que vamos a considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Pues lo contrario de la humildad es el orgullo, lo contrario de la humildad es la arrogancia, lo contrario de la humildad es la altivez. Y el orgulloso, el altivo, él se ve como superior a los demás. Él no ve a los demás como superiores a sí mismo. Escuchaba una historia verídica contada por un predicador acerca de algo que ocurrió en una iglesia en Estados Unidos.
una iglesia donde el Señor estaba obrando. Sin embargo, esta iglesia se dividió y había una pugna entre dos grupos donde ambos grupos se peleaban por quedarse con la propiedad del local, la propiedad, la iglesia, sus activos. Y como no se ponían de acuerdo, tuvieron la maravillosa idea de ir ante un juez a demandarse mutuamente. El juez le dice que no tiene vela en ese entierro, que eso es un asunto interno de ellos, que volvieran allá y levantaran un tribunal eclesial que mediara para que decidieran allí cuál de los grupos se quedaría con la localidad. Efectivamente lo hicieron así, el juez estuvo dispuesto, cuando ustedes se pongan de acuerdo, pueden venir con la documentación y yo la voy a legalizar. Un grupo finalmente se quedó con la localidad, se legalizó, aunque eso ocurrió hace ya muchos años, en nuestros días eso se volvió viral. Los periódicos, los periodistas se interesaron en el caso y decidieron investigar la raíz, la razón, dónde se originó la pugna. Y en sus investigaciones, para vergüenza, esto comenzó en un picnic, donde uno de los ancianos que se encontraba sentado al lado de un niño notó que al niño le sirvieron un pedazo de jamón más grande que el de él. Y de ahí comenzó la pugna. ¿Tú puedes creer eso? Pero eso no es un chiste, fue real. ¿Por qué? Porque este anciano no se veía como inferior a los demás, sino como superior. Y la exhortación de Pablo es: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjate, mi hermano, mi hermana, el daño que podemos causar si no tenemos un espíritu de humildad. El daño que podemos causar a la iglesia del Señor si no cultivamos la humildad. La humildad hay que cultivarla, porque no nos fluye de manera natural. Hay que cultivarla. Y Pablo le deja saber a los filipenses, a modo de advertencia por lo que él ya vivió y ha visto en la iglesia romana: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora bien, nosotros tenemos que interpretar de manera apropiada lo que significa ver al otro como superior a uno mismo. Por ejemplo, un médico no puede considerar a su paciente como superior a él en su profesión de medicina, porque el paciente no es médico.
Entonces él no puede considerarlo a él como superior. Y eso es importante que lo consideremos. Yo no sé si fue aquí, creo que fue aquí una hermana que me había comentado sobre un hecho. Yo no sé si era un médico o un administrador. El asunto es que pusieron a una persona como jefe de un área de médico, pero esa persona no era médico. Y esa persona se reúne con los médicos. Mira, aunque yo soy su jefe, ustedes son los que saben de esto, yo no soy médico. Lo que ustedes digan, eso es lo que se va a hacer. Viéndose a los médicos en su área como superior a él, porque no es médico. Entonces, ¿en qué sentido debemos considerar al otro como superiores a nosotros? Bueno, en nuestros gustos y deseos, siempre y cuando no sean pecaminosos o no sean contraproducentes. Por ejemplo, a tu hijo de 12 años que tiene el deseo de manejar el carro tuyo, tú no le vas a soltar la llave, porque eso es contraproducente. Ahora bien, hay situaciones donde no necesariamente tú tienes que imponer tus gustos o deseos. Déjame ponerte un ejemplo reciente. El viernes pasado, mi esposa y yo estábamos de aniversario de boda y salimos a cenar y todo estaba muy chévere, hasta que se tocó un tema que me quitó el gozo y me dio el deseo, no, yo me quiero ir ya, la noche se dañó. Y mi esposa me dice, bueno, pero ese es tu deseo, ese no es el mío. Ese es el tuyo, no es mío. Mi deseo es que sigamos acá. Entonces yo tengo que ceder a mi deseo, porque el deseo de ella no es que me está arrastrando a pecar. Entonces ahí yo considero al otro como superior a mí. Es en ese sentido, cuando el deseo no es pecaminoso, cuando los gustos o esos deseos no son contraproducentes, que nosotros, bueno, no, está bien. No siempre tenemos que imponer nuestros gustos, no siempre tenemos que imponer nuestros deseos, porque por eso es el mandato que veamos al otro como superiores a nosotros mismos. Nota el verso 4, dice allí el apóstol, no mirando cada uno por lo suyo propio. No es que no nos preocupemos por lo nuestro, sino cada cual también por los de los otros. Una vez más, esa vida egocéntrica que es centrada solamente en lo mío, en mis gustos, en mi voluntad, en mis deseos, es la que tenemos que contrarrestar. No podemos actuar y pensar solamente concerniente a mis deseos, a mis gustos, a mi comodidad, a mi bienestar,
No, porque Pablo dice aquí que también miremos por el otro. Y cuando nosotros cultivamos una mentalidad bíblica, el Espíritu Santo, por eso yo le dije que estamos equipados, el Espíritu Santo va a traer esas verdades para que en el poder de ese mismo Espíritu la apliquemos. Pero para eso tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo va a buscar la palabra de Dios, que es la que santifica, y la va a traer a colación en un punto determinado, en un momento determinado, para que tú la apliques, para que yo la aplique. Pero si tú y yo no estamos llenos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a quedar como el internet cuando se va. Mira, se fue el internet y no llega. Porque anda buscando, pero no hay nada. Y es importante, si hemos de vivir una vida digna del Evangelio, que nos llenemos de la palabra de Dios. En una ocasión, hace unos años atrás, yo no sé cuántos de aquí recuerdan cuando salió la primera película de Balbuena, que fue todo un boom. Los cines estaban repletos. Y un grupo decidimos ir a ver la película. Eso era un boom. Yo no sé si ese cine está, Cinema Centro, en el Malecón. Yo no sé si está ahí todavía. Ok, pero ahí fue que fuimos. El cine estaba repleto. Y éramos un grupo como de 6 o 7 personas. Por casualidad apareció una silla vacía y una persona del grupo se sentó. Yo me senté, a mí no me importa a ustedes. Entonces, los otros 6 íbamos a estar como estatua, parados 2 horas viendo la película. Pero esta persona está pensando en sí misma, no está pensando en el otro. Y ese tipo de vida no adorna el Evangelio. De ahí, mis hermanos, que nosotros tenemos que velar no solamente por estar unidos en lo doctrinal, sino también en la vida práctica, en la vida santa que nosotros estamos llamados a vivir. Amós 3:3 dice: ¿cómo andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo? No, tenemos que estar de acuerdo en lo doctrinal, pero tenemos que estar de acuerdo también en la vida práctica del Evangelio. Tenemos ejemplo, la iglesia de Roma se predicaba bíblicamente, pero ese grupo no vivía una vida digna del Evangelio. Y por consiguiente trajo división a la iglesia. De modo que una vida digna del Evangelio es una vida digna, una vida de unidad o de firmeza en el mismo Evangelio, de firmeza y unidad en las doctrinas bíblicas, pero de unidad en la vida práctica santa que todo creyente está llamado a vivir. Que el Señor nos ayude a percibirnos de esta realidad, de estas verdades, porque mis hermanos, de verdad, sirve
de poco tener mucho conocimiento bíblico, sirve de poco aún predicar bíblicamente si nuestras vidas no adornan el Evangelio. Que el Señor nos ayude, nos guarde de nosotros mismos y nos libre de ser usado por el diablo para causar daño a la grey del Señor.